Muy bien, pues vamos a comenzar. Primero darles nuevamente la bienvenida a todos, ¿verdad? Y qué bueno que podemos estar aquí, que podemos adorar juntos a Dios, qué bueno que podemos exaltarlo. Ese es uno de los propósitos, si no es que es el propósito fundamental. Mire, póngame atención con esto que le voy a decir. Ese es el propósito fundamental. Esa es la razón de ser de la iglesia, exaltar al Señor. Es decir, más allá de cualquier otra cosa, es que decimos, es que hay que ganar almas para Cristo y hay que hacer esto para el Señor. Le voy a decir algo, ese no es el propósito primario por lo que la iglesia está aquí. El propósito primario por el que la iglesia está aquí es para exaltar al Señor, es para bendecirlo a Él. El Señor les preguntó, si sus hijos no le exaltan, entonces ¿quién lo va a exaltar? ¿Está conmigo? O sea, somos nosotros los que le vamos a exaltar. Y obviamente, como somos sus hijos y como el asunto es de que darle gloria a Dios y exaltar al Señor, a veces lo limitamos o lo encerramos a cantar nada más. Y bueno, qué bueno que lo hicimos bien ahorita, ¿no? Pudimos adorar, pudimos exaltar, hasta relajarnos en su presencia, ¿verdad? ¿Cuántos descansan en la presencia de Dios? ¿Cuántos de repente vienen así todos contracturados, ¿verdad? Casi para punto de irse al masajista, ¿verdad? Y entramos en la presencia de Dios y no sé, a veces es un instante. Y no es una canción, y es el estar en la presencia y de repente así como que extendernos y tocar su manto, ¿no? Y en ese momento así como que muchas cosas nos pasan acá adentro y nos sensibiliza. A veces venimos así y ese momentito, ese instante atrás nos quiebra. Es tan precioso el Señor. Y estamos aquí para exaltarlo. Para eso nos reunimos, para exaltarlo. Para eso predicamos la palabra y tratamos de hacerlo lo más apegado a las Escrituras. ¿Para qué? Para exaltarlo. Ese es el propósito. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué andamos allá afuera? Para exaltarlo. ¿Estamos aquí? Muy bien. Entonces, yo les voy a pedir que vengan, por favor, a Romanos, capítulo 6. El día de hoy retomamos la serie, la retomamos después de la semana pasada que tuvimos banquete, ¿verdad? Nos dimos un buen atracón de la palabra de Dios. Jueves, viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Y anexas. Y los que vinieron desde el miércoles, pues desde el miércoles, ¿verdad? Entonces, esta serie que estamos retomando es la verdad del Evangelio de la Gracia y es son mensajes expositivos con respecto a la carta a los Romanos, y el día de hoy es la tercera parte del tema que veníamos viendo de una nueva vida, ¿sí? Hoy terminamos ese tema, una nueva vida, espero. Romanos capítulo 6, ahorita llegamos allá. Y bueno, para concluir con este tema, o con la idea que ha venido tratando a lo largo de todo el capítulo, desde que empezamos en el capítulo 6, bueno, pues por la abundancia de las referencias, ¿verdad? Que pone en cuanto a cómo en el creyente, en la vida del creyente, debe de existir un antes y un después de cuando creímos. En cuanto a qué, ese antes y después. Escuchen bien, en cuanto a nuestra relación con el pecado. Debe de haber un antes y un después. En cuanto a cómo nos relacionamos con el pecado. Decimos, es que estamos muertos al pecado, exactamente. Pero hay mucha referencia. Es decir, debe de existir un antes de Cristo y después de Cristo. Vamos, hasta la historia está partida así. ¿Sí me explico? Hasta la historia está partida en un antes y en un después de Cristo. Esa es la referencia. ¿Cuál es la referencia en nuestras vidas? Y escuchen bien, no le estoy diciendo de cuándo va a la iglesia o desde cuándo va usted a la iglesia, porque ese no es el punto. El punto no es ir a la iglesia.
por sí. Es decir, yo no estoy diciendo que no es importante hacerlo, es bueno, es necesario, y escuche bien, el Señor enseña que no debemos de dejar de hacerlo. Es una responsabilidad que tenemos. ¿Quiénes? Bueno, aquellos sobre quienes Cristo gobierna, aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, ahí, fíjense, ese es un punto de cómo a partir de aquí, sabes bien esto. Antes no le dábamos importancia, antes cualquier cosita, ¿verdad? Aún, estoy hablando dentro de las congregaciones cristianas. No, cualquier cosita, no voy. Amaneció ahí tantito, voló la mosca, no voy. Ay, no, hoy no, ay, no le hace, al cabo el Señor sabe. Y a veces con mucha ligereza se hace a un lado eso. Hoy estoy muy cansado, hoy no. Ay, voy a tener visitas, voy a hacer esto. Bueno, yo no estoy diciendo de que es una cuestión obligatoria y de que es condenatorio si no se reúne. Lo que estoy diciendo es la actitud en el corazón, con lo que a veces con tanta ligereza no lo hacemos. Eso es a donde voy. Y debe de haber un antes y un después, porque cuando Cristo llega, todo eso cambia. No sé si me estoy dando a entender. Quiero recordarles el ejemplo, ¿verdad? En cuanto a la postura en el pensamiento griego con respecto al pecado. Los griegos en el pensamiento, mayormente el pensamiento occidental, porque ya está penetrado por el pensamiento griego, obviamente, se ve el pecado como un error de cálculo, como un ups, no le atiné. Así se le concibe, como una imprecisión, como fallar el blanco, como no dar la marca, ¿verdad? Así se conoce el pecado. Ahora, en el pensamiento hebreo, que es, bueno, entendemos lo que el Señor establece a su pueblo, pecado es una ofensa contra Dios. Pecado es un crimen contra Dios. Y está escuchando bien, es un crimen, porque es una violación, es una transgresión a su ley. ¿Y cómo se le llama a alguien cuando transgrede las leyes? ¿Qué es eso? Es un crimen contra. ¿Sí están aquí conmigo? Entonces, debe de haber ese cambio precisamente en ese arrepentimiento, ahorita lo vamos a ver, debe de haber ese cambio de la manera de pensar en cuanto a cómo nos relacionamos con el pecado. Porque antes, bueno, ni siquiera lo veíamos como una ofensa a Dios. De hecho, antes hasta peor, hasta nos podíamos jactar del pecado. Mira nada más, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tengo? ¿Cuántos hijos, verdad? Ahora sí que como un Pedro Infante cualquiera, ¿verdad? Hijos por todos lados, ¿verdad? Y no, pues me jacto. No, mira cuánto puedo tomar, cuánto aguanto. No, hombre, ya tengo 3 días sin pegar la pestaña y aquí seguimos y que siga la banda sonando, ¿verdad? Y échenme otra, y pásenme otra. Y él, no, compadre, qué machote es usted. ¿Sí estamos aquí? Y de cosas que ofenden a Dios, el hombre se jacta. Fíjense cómo está el asunto, ¿verdad? Ahora, escuchen bien, meditemos, pensemos en el resultado que tiene el hecho de entender para nosotros cuando ya tenemos claro que el pecado es una ofensa a Dios. ¿Cómo puede afectar eso nuestra manera de vivir? ¿Cómo debe afectar eso nuestra manera de vivir? Porque nuestra manera de pensar es la que determina nuestra conducta, ¿verdad? Y cuando lo entendemos como Dios lo establece en su palabra, en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Dime qué piensas y te diré quién eres. Dime qué pensamiento domina tu vida. Mira, cuando uno ve detenidamente, a veces no necesitas detenerte mucho, pero cuando uno ve la vida de una persona, tú puedes darte cuenta cuál es el pensamiento que lo domina. Muchas veces tú puedes darte cuenta cuál es su Dios. Porque no sé si me estoy dando a entender. Hay excepciones, o sea, por ahí de que hay temporadas en donde, por ejemplo, pues tienes que trabajar, ¿verdad? Pero ese no es el patrón en tu vida.
esa es como una excepción. Y sí se nota, ¿verdad? Cuando en alguien tiene una constancia y de repente hay algo que lo altera, eso sí causa extrañeza, ¿no? Y dices inmediatamente, no es normal, algo hay, pero eso no es lo habitual. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí o no? Ahora, este asunto de cambiar la manera de pensar, por eso la Escritura lo menciona muchas veces, y ese tema lo vamos a ver más adelante, aquí mismo en la carta a los Romanos, porque lo toca ahí, cuando entra en otra etapa la carta. Pero bueno, eso repito, ahondaremos en ese tema más adelante. La analogía que se utiliza aquí en este pasaje que vamos a ver hoy, para clarificar el punto de lo que enseña con respecto a una nueva vida, es el de un esclavo. Fíjense, de repente viene hablando, ¿verdad?, acerca del bautismo, no estamos bajo la ley, y ahora toma una figura de un esclavo, pero en este caso se trata acerca de una esclavitud consciente y voluntaria. ¿Ok? Entonces, no debemos de perder de vista que esta carta, ¿a quién va dirigida? ¿A creyentes o a incrédulos? A ver, porque como que se oyeron medios divididos. ¿A creyentes o a incrédulos? Va dirigida a creyentes. Obviamente, bueno, alcanza a incrédulos, pero el destinatario son creyentes. Entonces, no debemos de perder de vista esto, que está dirigida a redimidos, está dirigida a quienes han sido regenerados. Está dirigida a aquellos sobre quienes Cristo gobierna, a quienes les ha impartido por el nuevo nacimiento la capacidad de discernir y de rechazar el pecado como algo habitual. ¿Estamos? Porque esa es una de las partes claves. Antes de venir a Cristo, el pecado no podíamos estar fabricando pecados y ni cuenta nos damos. Pero cuando está la nueva naturaleza, ahí está el Espíritu Santo, ahí está su palabra que nos marca, ¿verdad? ¡Ay! Y hay veces, pues aun cuando no lo hemos visto en la Escritura, pero su mismo Espíritu nos redarguye. Y a veces pensamos que estamos haciendo algo bien y vamos a la palabra y lo vemos y nos llevamos la mano a la cabeza y decimos, híjole, ¿en qué andaba? ¿En qué cosas andaba? ¿Qué errado andaba? ¿Verdad? Pero bueno, es parte del proceso, es parte de la enseñanza, es precisamente parte de ese antes y después. Es decir, si antes de venir a Cristo no teníamos ningún empacho en maltratar a nuestra esposa, ahora debe de haberlo. Porque si no lo hay, o no has creído o eres muy ignorante. No sé si me estoy dando a entender. Si no es igual, o sea, las esposas, si no respetan y no se entienda el respeto y la sumisión y la sujeción que estoy hablando, no se entienda a un servilismo, porque la mujer, la esposa, no es esclava del hombre. ¿Está bien? O sea, tenemos que entender eso. Y nada más como un paréntesis, la responsabilidad de sujetarse de la esposa al esposo tiene sus límites. Llega hasta donde no se violenta la palabra de Dios, hasta donde no se violenta lo que Dios establece. Es decir, si el esposo pide algo que va más allá de lo que la Escritura establece, si el esposo le pide a la esposa y le demanda que cometa una inmoralidad o algo que es contrario a lo que Dios establece, la esposa no tiene la obligación de sujetarse. Aunque le salga lo bíblico al cocodrilo, ¿verdad? Y diga, pues la Biblia dice, porque ahí sí le sale lo bíblico, ¿no? Ahí sí se acuerdan de que la Biblia dice, pero no se acuerdan de cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Estamos aquí? Entonces, bueno, debido a esto, este pasaje constantemente nos está recordando que quienes hemos creído, que quienes hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado, ¿verdad?, que hemos sido librados de la paga del pecado y que hemos recibido la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús. Una pregunta, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Y cuál es la dádiva de Dios? Es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, esa vida no está fuera de Cristo. Esa vida está en Cristo Jesús.
Fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo lo único que hay es muerte. Entonces la idea central que encierra este pasaje es la exhortación, escuchen bien, a que vivamos en sumisión al que nos compró con su sangre. Y que no nos andemos enredando de nuevo con los pecados que antes nos dominaban, porque hay esa tendencia, ahí está nuestra carne, que no ha sido redimida. Y hay veces el viejo hombre se quiere levantar y si no le ponemos el 1-2, ¿verdad? Si no le damos un descontón, él nos lo va a dar a nosotros, de seguro. Entonces tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos a esto, ¿verdad? Al mismo tiempo, este pasaje nos recuerda que al pertenecerle a Cristo, la naturaleza de pecado ya no es nuestro amo, ya no estamos sujetas a ella, ya no estamos sujetos a ella, sino que ahora estamos sujetos a Cristo, para vivir para Cristo. Si desenfunda rápido, si no yo lo leo aquí, 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, el amor de Cristo nos constriñe. Constriñir quiere decir que no te permite quedarte cómodo, que no te permite quedarte en el mismo lugar. Es decir, el entender el amor de Dios, eso que Dios hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Fíjense, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿A qué se refiere el amor de Dios? A que dio a su Hijo en rescate, en propiciación por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, cuando tenemos claro acerca del amor de Dios, de esa implicación del amor de Dios, eso ya no nos deja estar como estábamos. Ya no nos permite vivir como vivíamos, porque sabemos lo que mi pecado costó. ¿Estamos aquí? Entonces ya podemos ver que mi pecado llevó a la cruz al Hijo de Dios. ¿Lo vemos? Entonces nos constriñe. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven, aquí hay una diferencia, no tengo tiempo para entrar aquí, para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que han creído, ¿sí? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Está bien? En otras palabras, esta nueva vida que tenemos en Cristo debe de glorificar al Señor en nosotros. ¿Cómo? Bueno, al hacer notorios los cambios que Él ha realizado o que constantemente está realizando en nosotros. ¿Cuántos pueden notar un cambio en Cristo, desde que están en Cristo? Bueno, si tienes a lo mejor 1 o 2 días, a lo mejor no lo notas mucho. O a lo mejor sí, porque cada caso es un caso, ¿verdad? Pero ¿cuántos han notado un antes y un después? A ver, levante su mano. ¿Y en cuántos todavía hay cambios? ¿Cuántos está todavía el Señor tratando ahorita en algún área? ¿Y cuántos saben que quién sabe cuántas áreas más van a venir? Porque de segurito el Señor va a meter su cuchara ahí. Y va a meter la cuchara, y va a meter el martillo, y va a meter el cincel, ¿verdad? Y también va a meter la espátula, y también va a meter la esponjita, y también va a meter suavidad. No todo es violencia, ¿verdad? También va a meter eso. También nos va a sanar con su amor, también nos va a abrazar. ¿Estamos aquí? Entonces vengan por favor ya al versículo 15, ahí del capítulo 6 de Romanos. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Póngame atención, porque esto es muy importante. Tenemos que, al llegar al versículo 15, a ver cuántos tienen la revelación. ¿Qué versículo hay antes del 15? Están tremendos ustedes. No, se meten con el Señor. En el versículo 14, nos dice que ya no estamos
sujetos, que ya el pecado ya no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces, por si a alguien se le ocurre, hace una pregunta que es muy similar a la que hizo allá en los versículos 1 y 2 del capítulo 6, con la que introduce el tema. Pero recuerden, aquí ya lo está cerrando. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Es decir, pues como ya no estamos bajo la ley, entonces si podemos hacer lo que sea, porque no hay transgresión, si no estoy bajo la ley. ¿Se fijan? O sea, nadie me está cuidando. Puedo hacer lo que sea porque, pues no. Y como lo vamos a ver en el capítulo 7, ¿verdad? Menciona que el pecado, y ya lo hemos estado viendo, pues es transgresión a la ley. Entonces, si ya no estoy bajo la ley, pues entonces puedo hacer lo que sea. Y esa es la pregunta. ¿Se puedo hacer lo que sea porque ya no estoy bajo la ley? O sea, ¿estoy bajo la gracia? ¿Y qué le responde el apóstol? ¿Cómo se les ocurre? De ninguna manera. ¿Cómo pueden pensar eso? ¿Verdad? Entonces, como ya hemos hablado esto, pero sí quiero clarificar, porque a veces, miren, aquí nos enredamos. Y frecuentemente me ha tocado, a lo mejor a usted también le ha tocado que estás compartiendo con alguien, ¿verdad? Y cuando dices, bueno, pero y tú traes a flote la escritura. Bueno, es que el Señor dice, ya vas a salir con eso. No estamos bajo la ley. ¿Han escuchado eso? A ver, levanten su mano los que ¿a cuántos se las han dicho? ¿A cuántos se las aplicaron ya? Entonces, oye, fíjate que así, asado te platican y le dices, no hombre, ¿cómo crees? Espérate, mira, bueno, la palabra de Dios dice esto y esto, debemos de tener cuidado. Estoy hablando de mismos que se llaman creyentes y te dicen, no, eso, no seas legalista, no vayas tan allá. Oye, pero es que es lo que la palabra de Dios dice, no estamos bajo la ley, salen con eso. ¿Qué te deja ver eso? Que no hay un entendimiento. ¿A qué se está refiriendo? Ya no estoy bajo la ley. O sea, ¿qué quiere decir? Déjenme refrasearlo. ¿Qué no quiere decir estar bajo la ley? Estar bajo la ley o no estar bajo la ley, más bien, no quiere decir que el creyente no tiene responsabilidad en ser obediente a los mandamientos de Dios. Eso no quiere decir. Porque resulta que los mandamientos de Dios se originan en sus santidades, se originan en su persona y son cuestiones morales, es para reflejar al Señor. Entonces, todos los mandamientos, y como lo hemos hablado, todos los mandamientos de Dios son para preservar nuestra vida. Entonces, el hecho de decir, es que ya no estoy bajo la ley, eso no quiere decir que no somos responsables de obedecer la palabra de Dios. Porque de hecho la prueba más genuina y más contundente de que hemos puesto nuestra confianza en Cristo para el perdón de nuestros pecados, en Cristo nada más para el perdón de nuestros pecados, es precisamente que obedecemos. La manera más fehaciente de que amamos a Dios es que obedecemos su palabra. La manera más poderosa de mostrarle a nuestros hermanos en Cristo que les amamos es siendo obedientes a su palabra. ¿Estamos aquí? Entonces, no está hablando de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no estar bajo la ley. Quiere decir esto, que no estamos sujetos a las ordenanzas de la ley como un medio para ser salvos. Que no estamos sujetos a las ordenanzas de la ley para alcanzar la justificación. ¿Queda claro eso o no? ¿Sí? O sea, no estoy bajo la ley no quiere decir yo no soy obediente. No estoy bajo la ley quiere decir no tengo que cumplir la ley para ser salvo. Porque resulta, mis amados, que la ley nunca fue dada para salvar al hombre. La ley no fue dada para justificar al hombre. Nunca fue pensada así. No tiene ese propósito. Es como si alguno de ustedes hiciera una hermana, ¿verdad? ¿A cuántos les queda bueno así el pozole o el menudo? ¿El mole? ¿A quién le queda bueno así el molito? A ver, levante su mano. No, vamos ahí está. Todos, por favor, allá.
Pero entonces de repente hay que moverle al mole, ahí de repente hay que menearle. Pero imagínate tú que tú estás ahí, y empieza y sabes que le tienes que mover y no encuentras una cuchara. Entonces pues dices, a ver, pastor, pues préstame el micrófono, pastor. Una pregunta, agarras y metes el micrófono y le haces así, ¿qué haces con eso? Para empezar, no lo puedes revolver bien y echas a perder el micrófono. ¿Por qué? Porque no es para eso. Bueno, la ley no fue dada para salvar, entonces cuando se usa la ley para salvar no funciona, porque la ley no fue dada para justificar al hombre. La ley fue dada para establecer la culpabilidad del hombre ante Dios y establecer que su condena es justa, porque la ley es santa y justa. ¿Queda claro eso o no? Entonces no estamos bajo la ley. De eso está hablando. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Bueno, pues damos gracias que Cristo cumplió la ley, escuchen bien, en sustitución nuestra. Y Él, como justo, porque el Señor fue justo, no solamente porque nació sin pecado, sino porque cumplió la ley. Él tiene los méritos de justicia. A Él se le dice el justo, a Él se le dice el inocente. ¿Por qué? Porque no violó un solo mandamiento, nunca transgredió la ley. Él cumplió de pe a pa, de principio a fin, de tapa a tapa, ¿sí? Y Él sufrió la cruz también en sustitución nuestra para ser libre de una justa condenación eterna a todo aquel que cree. A todo aquel que pone su confianza en Él, a todo aquel que obedece el mandamiento del arrepentimiento. Yo les recuerdo que la ley hace ver al hombre al mismo tiempo su propia incapacidad para cumplirla y para ser justificada por ese medio, ¿verdad? ¿Hasta cuándo fue dada la ley? Hasta que llegó la gracia. Es decir, la ley le dice al hombre, hazle como quieras, no vas a poder. Pero te muestro un camino, la gracia. O sea, la ley nos muestra incluso que la justificación siempre ha sido por fe. ¿Están conmigo? Eso muestra la ley. Por eso los sacerdotes y todas las cosas que se hacían bajo la ley era una sombra y figura de lo que había de venir. Había un sacrificio porque decían, esto es una sombra de lo que ha de venir. Es decir, esto no es, pero estoy en espera del otro. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir estar bajo la gracia? Estar bajo la gracia es igual, ¿verdad? O quiere decir haber sido salvado solamente mediante la fe en los méritos de Cristo, en su sacrificio sustitutivo, no en nuestros propios méritos. Es decir, alguien que se quiere justificar a sí mismo, que no depende de Cristo para la justificación, está bajo la ley, por lo tanto está bajo condenación. Entonces dicen, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí queda claro eso? Porque estar bajo la gracia no es libertad para pecar sin consecuencias. Estar bajo la gracia no es una autorización para ser descuidados, para ser irresponsables, pensando que no importa en lo que hagamos, siempre y cuando nos haga felices. Porque Dios es feliz cuando nosotros somos felices, dicen por ahí. Si tú eres feliz, Dios es feliz. Entonces, todos felices. Esos no son cristianos, déjenme decirle, esos son barninianos, ¿verdad? De Barney. No, estar bajo la gracia, escuchen bien, implica vivir en santidad por los méritos de Cristo. Estar bajo la gracia implica vivir en santidad, no por mi propio esfuerzo, es por los méritos de Cristo. Es decir, ¿por qué ahora puedo decirle que no al pecado? Porque soy muy fuerte y lo resisto, y porque ya me metí un ayuno de 3 días y estuve acá y ahora sí échenme al diablo.
Y todos sus achichincles, ¿verdad? Todos sus demonios ahí, fórmenmelos de 2 en 2 porque van a ver que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no es así. O sea, no es, ahora puedo vivir en santidad porque yo tengo la fuerza, porque tengo el poder. No, es porque Cristo está en mí y tengo su naturaleza. Y esa naturaleza me habilita para detectar al pecado y tener la conciencia de que yo ya no soy esclavo del pecado, yo ya no tengo que obedecerle al pecado. Por eso vimos la semana antepasada, el tema anterior es: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? ¿Sí estamos bien hasta aquí o no? Sí. Muy bien. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la desobediencia para justicia. Fíjense, está poniendo 2 caminos, ¿eh? Diga conmigo 2. Iba a decir 2 caminos, pero luego les iba a recordar la novela, entonces entonces no. Hay 2 opciones. ¿Ok? O somos esclavos de uno o somos esclavos del otro. Póngame atención aquí. El Señor Jesús lo planteó de la siguiente manera. Allá en Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel, ese todo aquel es no hay distinción, que todo aquel que hace pecado, ¿okay? Todo aquel que hace pecado. Hacer pecado es la palabra griega poiea, o hacer quiere decir fabricar, ¿sí? Es decir, el que constantemente comete pecado, y aquí se refiere incluso a alguien que está practicando el pecado, que su voluntad está en cometer pecados. A eso se está refiriendo. Todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Y ahí está en presente continuo. El que hace pecado, esclavo es del pecado. El que está practicando el pecado, ¿de quién es esclavo? Del pecado. Entonces, de ninguna manera enseña que el hombre puede vivir sin pecar, porque ese es el otro lado y ese es un extremo a donde muchos se han ido. No, entonces nosotros ya no tenemos que pecar, y se habla de un perfeccionismo que, escuche bien, esto viene desde el siglo XVIII. Y que lo refinaron ahí en el siglo XIX, ¿verdad? Y que tiene muchos arroyitos, pero que llega a un mismo río chueco. El asunto es este: no está enseñando que el creyente no peca, o que no incurre en faltas, que no incurre en pecados. Lo que enseña es que quien habitualmente lo hace, que quien habitualmente se alegra en ello, que su voluntad está sujeta al pecado, es un transgresor de la ley. Eso es lo que está enseñando. Y entienda, aquí de ninguna manera a nadie se le está animando, ni se está tirando una carta de sean descuidados. No importa si incurrimos en falta, por supuesto que sí importa. Gracias a Dios hay provisión para eso. Porque escuchen bien, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y la sangre de Cristo nos limpió para entrar al nuevo pacto, y la sangre de Cristo nos mantiene en ese nuevo pacto. Es una maravilla. Son los méritos de Cristo, porque estamos en Cristo, pero nosotros, tenemos este cuerpito que luego no nos ayuda mucho que digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo contrario al pecado? A ver, echen a correr el hámster. ¿Qué es lo contrario al pecado? Santidad, ¿sí? Lo contrario al pecado exactamente es obediencia a Dios. Es seguir las instrucciones de Dios, seguir las leyes de Dios, lo que Dios establece. Eso es lo contrario al pecado. Entonces, lo que establece aquí en el versículo 16, póngame mucha atención, es que nadie es absolutamente independiente de ser su propio amo. Nadie puede decir, yo soy amo de mí mismo. Yo me pertenezco a mí.
lo que nos enseña es que toda persona tiene un amo. O es Dios o es el pecado. No hay más. No hay una tercera opción. No hay limbo. ¿Sí? Aunque Agustín de Hipona dijo que sí, la verdad es que no. ¿Estamos aquí? Buenas noches. Versículos 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais, digan conmigo, digan conmigo, antes, digan conmigo, ya no. Dile al que está a tu lado, ¿y tú qué onda con esto? ¿Eras o eres? Dice, pero gracias a Dios, fíjense a quién le está dando la gloria ahí. ¿A quién está honrando? Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, eras antes, está hablando a creyentes. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Es decir, gracias a Dios que aunque, antes estaban bajo la esclavitud del pecado, ustedes obedecieron al llamado de Dios, obedecer de todo corazón. Aquí, a esa, dice, forma de doctrina, quiere decir al modelo de enseñanza. Eso es lo que quiere decir literalmente. Pero no es una forma de enseñanza, es decir, no es la forma a lo que se está refiriendo, sino el mensaje del evangelio propiamente. O sea, aunque eran esclavos del pecado, al haber obedecido el evangelio, dice, ¿fueron qué cosa? Libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, no te quedaste en el medio de la nada. Antes estabas sirviendo al pecado. ¿Qué es lo que hace un siervo? A ver, pregunta del millón. ¿Qué hace un esclavo? Una pregunta. ¿Un esclavo tiene opciones? No, por eso es esclavo. ¿Está bien? Su voluntad no le pertenece, por eso es esclavo. Eso es algo que debemos de tener muy claro. Porque luego nosotros decimos, es el gran siervo de Dios. Pero su voluntad no está sujeta a Dios, ni sujeta a nada. ¿Están conmigo? Un siervo es el que se somete. Un siervo no tiene una voluntad propia. Por eso es esclavo. Si tiene una voluntad propia y trabaja ahí, es un asalariado, no es un esclavo. Y hay una diferencia monumental. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace el esclavo, o el asalariado cuando ve venir al lobo? Ahí te ves, trágate a las ovejas. Pero el siervo no, ahí se queda. ¿Estamos aquí? Entonces, dice, fíjense, y cuando digo ahí se queda, es a la protección de las ovejas, no de que te tienes que... Bueno, ese es otro asunto. Entonces, a ver, una pregunta. ¿Cuántos han obedecido? No levanten su mano para no quemar a nadie, pero ¿cuántos han obedecido a la orden que Dios ha dado a todo hombre en todo lugar que se arrepienta? Está en Hechos 17:30. Sé que Dios ordena a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. ¿Sí han obedecido eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Es decir, que se arrepienta, ¿qué es arrepentirse? Fíjense, es que cambie su manera de pensar. Es decir, que deje de pensar que se puede justificar a sí mismo mediante la observancia de ritos, de tradiciones, ¿verdad? Que deje de pensar que es tan bueno que no necesita ser justificado, ¿verdad? Porque a fin de cuentas hace más cosas buenas que malas. Bueno, sí, hice cosas malas. Al final del día hice cosas malas, pero hice más cosas buenas. Entonces estoy bien. Y lo que el Señor dice, le dice al hombre, tienen que dejar de pensar en eso. Yo quiero que usted entienda que cuando el Señor empezó a predicar, Él vino a una nación
profundamente religiosa, profundamente ritualista, que estaba siendo obediente no a la palabra de Dios, sino a las tradiciones y a los ritos impuestas por los hombres. Por eso, allá en el Sermón del Monte, el Señor les dice, ustedes oyeron decir esto, pero yo les digo esto. Es decir, las tradiciones les han enseñado esto, yo les voy a decir lo que realmente quiere decir la ley. Yo les voy a decir cuál es realmente el sentido, el significado que esto tiene. Ustedes oyeron decir que el que, ahí se mete con una esposa o con una mujer o con un hombre que no es su esposo o su esposa, comete adulterio. Oyeron decir eso, ¿verdad? Y dicen, sí. Dice, yo les voy a decir qué es lo que dice la ley, cuál es el sentido de la ley. Nada más que el que piensa en hacerlo, ya adulteró. Ese es el sentido que tenía la ley. Hacernos ver eso. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que dice Pablo más adelante en el capítulo 7 de Romanos? Yo no sabía que codiciar era malo hasta que vi en la ley, no codiciarás. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Pero el sentido de la ley tiene eso, hacer ver al hombre todo este asunto. ¿Ok? Entonces, cuando él predica, ¿cuál fue el primer mensaje del Señor? Vengan aquí todos. ¿Cuántos tienen problemas? Vengan aquí conmigo. Los que tengan necesidades, los que quieran que echemos a patadas a estos romanos feos que están aquí, ¿verdad? Al ejército romano. A ver, ¿cuántos tienen necesidad de que los sane? ¿Cuántos tienen necesidad de que prospere su negocio? ¿Cuántos tienen problemas con su suegra? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen un hijo drogadicto? A ver, vengan para acá, ahorita se los arreglo. ¿Eso fue lo que dijo el Señor? Y luego, ¿por qué es lo que luego anunciamos como algo primario? ¿Cuál fue el mensaje del Señor? ¿Cuál fue el mensaje el mensaje central del Señor? ¿Cuál fue el eje de su mensaje? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, dejen de pensar, en otras palabras, para que puedan entrar al reino de Dios, necesitan cambiar su manera de pensar, que dejen de pensar que porque ya siguen los ritos, las tradiciones, ustedes no necesitan justificación. Tienen que dejar de pensar en eso. Están muy mal lo que están pensando. No es así, para nada, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que el Señor está establecido en la palabra. Entonces yo quiero que noten aquí cómo desde un inicio en estos versículos, en el versículo 17, dice, pero gracias a Dios, ¿cómo le atribuye el honor a Dios? Porque el creyente ha sido transferido de un amo a otro. Ya fue pasado de un amo. ¿Cuál era ese amo? El pecado. ¿Y ahora a quién es el amo? El Señor. Antes, al ser esclavos del pecado, ¿qué nos obligaba el pecado a hacer? ¿A qué estaba nuestra voluntad rendida? A pecar. Pero dice, ahora no, ahora su voluntad debe de estar rendida porque ya no le pertenecen a él. Su voluntad debe de estar rendida ¿a quién? A la justicia, a todo lo que tiene que ver con el carácter del Señor. ¿Sí? Esto es, fíjense bien, nada de que, ya vine acá y entonces, pues ya no soy esclavo del pecado, ya me quedo ahí. Fíjense, esta libertad que tenemos como creyentes, jamás, en ningún momento va a significar pereza espiritual o pues ya me quedo aquí y pues hasta que el Señor venga. Pues ahí a ver qué pasa y mientras ahí me la voy llevando la vida, voy de cuando en cuando, me reúno, ahí luego saludo a los hermanos, Dios le bendiga hermano, Dios la bendiga. Y digo, si esa es la verdadera intención y ese es el deseo del corazón, diga Dios le bendiga, pero si es nomás automático porque para decir nomás Dios te bendiga, mire, cualquier perico lo dice. Cualquier perico lo puede decir. En automático cualquier perico lo dice. ¿Sí? ¿Amén? Bueno. ¿No dijeron amén en automático? Entonces nunca va a significar el tener esta libertad en Cristo, ¿verdad? Una indiferencia espiritual.
Nunca va a significar que, bueno, puedo ser descuidado, no pasa nada, al cabo ya estoy bajo la gracia, ya me la llevo relax, ya no pasa nada, todo está bien. No, esa libertad que nos ha dado es precisamente la oportunidad para servir, ser siervos. ¿Qué hace un siervo? Sirve al amo. Eso es lo que hace un siervo. ¿Está bien? Hace lo que el amo le dice. Entonces, ¿por qué ahora podemos servir? ¿Por qué nos dice que ahora somos siervos de la justicia y podemos servir a Dios y servir a los suyos de esta manera? ¿Por qué? Porque ya tenemos la naturaleza del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Cristo? ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿A ser servido? A servir. Él vino a poner su vida en rescate de muchos. Él vino a servir. Entonces, si esa es su naturaleza, ¿cuántos han nacido de nuevo? Bueno, entonces todo aquel que yo también, todo aquel que ha nacido de nuevo tiene la naturaleza del Hijo de Dios. Y si la naturaleza del Hijo de Dios es servir, ahí saque usted las matemáticas. Ahí haga usted los cálculos. Por naturaleza es servir. Es decir, no servir es contra naturaleza en un Hijo de Dios. ¿Estamos? Luego se entra en ese estado de pausa y de que ¡pum! Quedas así en gravedad cero. ¿Ah? Que no aterrizas en nada. Ahí nada más andas para donde y te llegan los meteoritos en infinitum, ¿verdad? Y ahí y no tienes, ahí nada más andas flotando. Ahí, en el espacio de la cristiandad. Y de repente llega una corriente y ¡fum! Los lleva para allá. Y luego llega otra cosa y ¡fum! Los lleva para allá. ¿Verdad? Y no, mis amados. Cuando estamos arraigados en el Señor, estamos bien sólidos. En Él, en su palabra. Entonces, precisamente, al servir a Dios, y esto implica servir a los que son de Dios y a los que serán de Dios. ¿Ok? Pues disfrutemos de la libertad del pecado, como ya lo hemos dicho. No en el sentido de que ya no incurriremos en el pecado, sino en el sentido de que el pecado ya no es nuestro amo, sino Dios. Esa libertad es lo que podemos disfrutar. Puedo servir. Y esta libertad, ya no soy esclavo del pecado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Es decir, ya no tengo que obedecer al pecado. Ya le puedo decir que no, antes no podía. Es más, antes ni cuenta me daba cuando me ordenaba. Ya lo hacía con la pura viada, lo hacía. ¿Sí me explico? Ya estaba pensando a ver de qué manera pecar. Ya estaba pensando a ver de qué manera y toda mi vida estaba, pero ya no puedo disfrutar de eso, hermanos. Tenemos que apreciar eso. Tenemos que apreciar ese valor que el Señor nos ha dado. Y cuando digo el valor que Dios nos ha dado, es que tú vales mucho para el Señor. Ciertamente somos sus hijos, pero no me estoy refiriendo a eso, sino a ese aspecto importante de que somos libres de la esclavitud del pecado y que ahora le pertenecemos a Cristo. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Debemos de darle gracias y estar conscientes y meditar en esto y decirle, Señor, muchas gracias porque lo que hiciste me ha liberado, me ha traído en libertad. Ya no tengo que obedecerle al pecado. Ahora si pecamos es porque queremos o porque ignoramos. Pero mayormente, ¿por qué? O sea, si la tienen clara entonces. ¿Está bien? Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y después, miren, mete un símil. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza o a la iniquidad. Fíjense bien, ahí hay un símil. Dice, les hablo como humano, o sea, en términos terrenales, les hablo como humano porque tienen una debilidad humana, y ahorita vamos a ver eso. Si ustedes tienen una debilidad, entonces a este nivel les estoy diciendo esto. Dice, así como ustedes presentaron sus miembros para servir a la impureza, al estar bajo el pecado, eso es lo que hacíamos, y aquí impureza quiere decir acatarsia, esa es la palabra griega, acatarsia, que quiere decir suciedad.
quiere decir corrupción. O sea, tú presentaste tus miembros, ¿sí? Dice, y a la iniquidad es anomia, y esto quiere decir un rechazo a la ley, esto quiere decir un rechazo a la autoridad, ¿sí? Propiamente a la autoridad de Dios, ¿sí? Antes ustedes presentaron sus miembros a eso, para servir a eso. Fíjense bien, así ahora. O sea, antes presentaron sus miembros para eso, ¿ok? Ahora, ¿ese qué quiere decir así ahora? ¿Qué quiere decir? También ahora, así como lo hicieron antes de estar en Cristo, bueno, ahora ya a eso no, ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, después de decir que el creyente ha sido transferido de un amo al otro, y esta era una figura que ellos entendían perfectamente porque era frecuente entre ellos, entre los cristianos en Roma, como en muchas regiones del Imperio Romano, era frecuente ver que había transferencias de esclavos, o sea, de repente hacían sus catafixias, ¿verdad? Ahí entre los amos. Pues tengo este esclavo y este pertenece a esta familia, ahora pues ya el otro le dijo, te doy a este y te lo cambio por aquel y un par de burros, ¿no? Órale pues, y se los daban. Entonces, para ellos, el ver que había una transferencia de esclavos de un amo a otro, era algo normal. Fíjense. Oye, tu amo es este, no, ya mi amo, ya no le pertenezco a él, ya le pertenezco a este otro. Es decir, era una figura normal. Entonces, ahora ya no trabajo para aquel, ahora trabajo para este. ¿Se fijan? Y es lo que le está diciendo. Tienen que entender que ya no trabajan para el pecado, ya no están sujetos al pecado, ahora están sujetos a la justicia. O sea, ya no le tienen que hacer caso a la justicia, aunque la justicia les diga bla, 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 ya no tengo que hacerte caso porque ya no te pertenezco, mi voluntad ya no está rendida a ti, mi voluntad está rendida a la justicia. ¿Está claro? Por eso usa esa figura, porque, repito, a causa de su humana debilidad, era la figura que ellos necesitaban para captar estas verdades tan profundas y tan grandes. Son cosas que nosotros necesitamos captar también, porque todo esto impacta nuestra forma de vivir. Ahora, esto también deja ver que aun cuando estaban progresando espiritualmente, porque sí estaba teniendo la iglesia en Roma un avance espiritual, pero les hace ver que estaban muy lejos de la madurez. Les hace ver que estaban muy lejos de una madurez espiritual. Y no lo hace en mal plan. ¿Está bien? No lo está haciendo en mal plan. Está haciendo, dice, bueno, están lejos de una madurez espiritual porque les hace falta enseñanza. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos hace falta enseñanza? A ver, levante su mano bien alta. Véngase los miércoles, pues. Ahí está. Entonces no les hace falta tanto. No os hagáis, hermanos. Fíjense, todo, cómo el énfasis, si usted se fija en todo lo que hemos estado estudiando a lo largo del capítulo, van a notar ese énfasis con respecto a la santidad, a esa actitud, a esa manera de vivir contraria al pecado y dedicada al servicio a Dios, de una u otra manera, siempre de una u otra manera. Es decir, de eso se trata nuestra nueva vida en Cristo. Ya no es, sigo viviendo como normalmente vivía, pero ahora ya me cambié de religión. ¿Han escuchado eso? No, es que ya me cambié de religión. Y efectivamente se nota que se cambió de religión. No cambió de vida. Su manera de vivir sigue siendo la misma. Nada más que ahora dice gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Ahora dice Dios le bendiga, hermano. Ahora por ahí de repente dice, bueno, si Dios quiere, ¿verdad? Ahora dice amén. Ahora de repente ahí al soborno, ¿verdad? O como dicen en Sudamérica, la coima, ¿verdad?
al policía por ahí, ya no le dicen mordida, le dicen ofrenda de amor. Le di una ofrenda y me dejó ir. Gloria a Dios, dicen, ay, cabezones. Híjole, bueno, seguimos avanzando, porque yo hoy voy bien y luego ustedes me sacan de onda. Empiezan ahí con sus cosas. Versículos 20 y 21, fíjense. Repite ese antes. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto a la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando eras esclavo del pecado, eras libre con respecto a la justicia. A ver, ya hasta ahorita ya vimos suficiente como para contestar esta. Antes eran esclavos del pecado, entonces eran libres de la justicia. ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir eso? Que no estás sujeto a la justicia porque eres esclavo del pecado. Es como esto. El problema cuando hay ese cambio de religión y el problema por el que muchos pastores luego andan todos frustrados, porque es que le estoy dando discipulado y no cambian. Le dije, yo a alguno de ellos le dije, no es que de entrada no tienes que darle una serie de discipulados ahí, lecciones tras lecciones, predícale el evangelio, porque luego muchas veces se espera que un hijo del diablo se comporte como un hijo de Dios. Es decir, esperamos que alguien que está sujeto al pecado se comporte como alguien que está sujeto a la justicia. Esperamos que un esclavo del pecado actúe como un esclavo de la justicia. Y la palabra nos dice que eso no se puede. Que para comportarse, para conducirse como un esclavo de la justicia, ¿qué tengo que ser? ¿Qué tengo que ser? Esclavo de la justicia. Tiene que haber esa transferencia, digan conmigo, transferencia. Tiene que haber esa transferencia de un amo al otro. ¿Está bien? En tanto yo soy esclavo del pecado, soy libre de la justicia. ¿Sí? O sea, bueno, estoy en rebeldía, soy un transgresor, pero mi voluntad está sujeta al pecado. Cuando me transfiere el Señor acá, ya soy libre del pecado. Ya mi voluntad ya no está rendida al pecado, sino a la justicia. ¿Sí quedó más claro eso? Versículo 21. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Esto, miren, es una reflexión. Dice, a ver. De esa manera de vivir cuando ser esclavo del pecado, ¿qué fruto, qué cosa buena te dejó? Una pregunta, ¿qué cosa buena nos dejó el pecado? A ver, pero me la pasé re bien con mi compadre y anduvimos y fuimos y salimos y me la pasé de lujo, montón de chamaconas, ¿verdad? O de chamacones, porque también las hermanas, ¿sí? Y montón de esto, fuimos para allá, yo hice, me aventaba unas tranzas, compadre, si usted viera, ve todo eso, aleluya. Dice, una pregunta, ¿cuántos se sienten así como que muy orgullosos de su vida pasada? Yo le voy a decir algo, a mí no me gusta hablar de mi vida pasada. Y no por otra cosa, no porque, bueno, pues ese cuate que hacía aquello ya se murió, ¿sí? Pero es vergonzoso, ¿cierto o no? Pues es vergonzoso, dices, ya ni al caso, pues es vergonzoso. Cuando es necesario tocarlo, mostrarlo para algo, bueno, lo haces nada más para ilustrar, pero escuchen bien, nada más hago un paréntesis, para que cuando compartan el evangelio. Compartir un testimonio personal. Voy a compartirte mi testimonio. Antes yo era así, y no, hombre, el chupacabras me tenía miedo, ¿verdad? Y yo le hacía de esta manera, y todos acá se la pasan en sus testirrollos, ¿verdad? Hablan hora y media de ellos, de qué malos eran, y todos acá, y después 5 minutos, pero llegó Cristo y todo cambió. Aleluya, ya hasta ahí.
Eso no es predicar el evangelio. Eso es predicarse a sí mismos. ¿Está bien? O sea, esto que de repente, o sea, uno nunca llega, como se dice con el béisbol, ¿verdad? Nunca llegas con los spikes por delante. Eso nunca debe de hacer uno eso. Predica el evangelio, porque no necesita, nuestro testimonio no convierte a nadie, es el evangelio lo que convierte a la gente. Hola, está bien si tenemos que ilustrar y poder decir, bueno, es que fíjate que sí estaba difícil porque el asunto y Dios hizo esto en mí, ok, pero es la gloria para Él, ¿sí? Y no es el centro, nuestro testimonio no es el centro del mensaje. Es decir, mis obras malas no es el evangelio, son las obras de Cristo, el evangelio. Mis obras de la carne, ahí no se debe centrar el asunto, sino en la obra de Cristo, en los méritos de Cristo. ¿Está bien? Entonces, el ser amigos del pecado es ser enemigos de la justicia. Estar dedicados al pecado y a la justicia al mismo tiempo, no se da. El Señor dijo, no puedes estar sujeto a dos amos, aborrecerás a uno y amarás al otro. O somos de la justicia o somos del pecado, o somos del pecado o somos de la justicia, pero no hay un término en medio en donde se pueda andar coqueteando, que al cabo voy a la iglesia y ya soy cristiano y todos los demás fuchi fuchi. No es así, mis amados. A la luz del evangelio y de la adoración a Dios, el fruto o el beneficio de ser esclavos del pecado resulta algo vergonzoso, ¿verdad? Y el versículo que sigue, el versículo 22, y ya me estoy perfilando para el final, deja muy claro este contraste entre el pasado y el presente. Sígame con su vista aquí en el versículo 22. Pero ahora, fíjense, ahora habéis sido libertados del pecado. Está en pasado perfecto, ya fueron libertados. O sea, ese habéis sido libertados implica una vez y para siempre. Ya no es fueron libertados y otra vez, y luego tiene que morir Cristo, otra vez ya volvieron a ser. Ese ya habéis sido libertados es una vez y para siempre. Dice, y hechos siervos de Dios. Yo quiero que noten que hay dos implicaciones. Una es un lado de la moneda y la otra es el otro. El lado A, por ejemplo, es que hemos sido libertados del pecado, pero el lado B, somos siervos de Dios. ¿Está bien? Dice, y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por fruto la santificación. Fíjense, en el pecado, ¿cuál era el fruto que teníamos? Sí, pero ¿cómo es? O sea, ¿qué beneficio había de lo que acabamos de mencionar? Era algo vergonzoso. Ese es el beneficio del pecado, es vergüenza. Es algo vergonzoso, es algo que ni aún se debe de nombrar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el fruto de estar siendo esclavo de la justicia? Santificación. Dice, y como fin, la vida eterna. En la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. ¿Cuántos esclavos de Dios hay aquí? Como 3, 4 de este lado. ¿Acá? ¿Y de aquel lado? Ok. Dice, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Ahora, vida eterna es el resultado de que hemos sido librados del pecado, de haber sido justificados por la fe. No se debe de entender de que, entonces si es por obras. No. Eso es, de ninguna manera debe de interpretarse que la vida eterna es el resultado o el fruto del proceso de la santificación. Nunca debe de entenderse así. Vida eterna no es el proceso, no es el resultado, del proceso de vivir en santidad. ¿Ok? Es el resultado de vivir, es el resultado de tener vida eterna, ¿sí? Porque la salvación no es por obras. Ese es el asunto. No, entonces tengo que acumular puntos, ¿verdad? Tengo que acumular puntos.
Y de repente ahí voy acumulando puntos y ¡tan! ¿Verdad? Un patinón, no, ya perdiste hasta una vida, mano. Me tengo que regresar otra vez y tengo que hacer más puntos. Porque no, que el Señor no venga ahorita, porque no, ahorita ya la perdí. No es así, mis amados. Repito, la vida eterna es el resultado de haber sido librados del pecado, de haber sido justificados por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 23, y vamos terminando ya. Porque la paga del pecado, pongan mucha atención aquí, este asunto, la paga del pecado, quiere decir la recompensa pagada por el pecado. En otras palabras, ¿cómo paga el pecado? ¿Con qué paga? Cuando pecas, ¿con qué te paga? Ese es el resultado, esa es la recompensa del pecado, la muerte. ¿Lo ven? Así pagaba el amo ese. La paga del pecado es muerte. Y después, pero, digan conmigo, pero. No, pero. La dádiva de Dios o el regalo otorgado por Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense, el Señor no solamente es el que nos salva, el que nos da la vida, es también nuestro Señor. Y esto debemos de tenerlo muy claro. Jesús no es el que viene y te salva de tus pecados y ya, hasta ahí se quedó. Un lado de la moneda es nuestro Salvador y el otro lado de la moneda es el que manda. ¿Está bien? Si Él te salvó, entonces Él es el que te manda. Eres esclavo de Él si Él te salvó. No puede ser tu Salvador y no ser tu Señor. Y no puede ser tu Señor si antes no es tu Salvador. Por eso dice, esa dádiva, ese regalo que Dios nos lo dio, ¿en quién está el regalo? En Cristo, el que nos manda. Señor nuestro. Ese texto es precioso. La frase clave en este versículo es, ¿cuál creen ustedes? En Cristo, ¿verdad? Unido a Cristo, regenerado, nacido de nuevo, nacido de Dios por la gracia mediante la fe. Entonces, fíjense, qué manera tan preciosa y tan clara de cerrar la idea que viene enseñando con respecto a esta nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Verdad? Qué contraste tan enorme. Mientras que el pecado paga con muerte a los que le sirven, Dios le otorga su propia vida a los que han creído en Jesús, que han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Verdad? El pago todo suficiente para nuestros pecados. ¿En qué contrastes? ¿Se fijan cómo va contrastando una cosa y otra y otra? Para dejarnos claro. Pero a fin de cuentas nos dice, mira, el pecado paga con la muerte. El Señor no paga, el Señor regala la vida. Es decir, el pecado, ¿qué es una paga? Algo que tú te ganaste. ¿Cuántos, verdad que tenemos nuestros trabajos? El día que pues el patrón o el cliente, ¿verdad? Tienes una tienda y ya, me das esto y me das esto y me das aquello y tú se lo das ahí y luego saca, ¿verdad? El dinero. ¿Y cuánto? No, son 500 pesos. Ok, aquí te regalo 500 pesos. Y tú si eres de por acá vas a decir, ¿cómo que me regalas? No estás regalando nada. Estás pagando algo que te estás llevando. Estás pagando por esto que estás disfrutando. Ok, estuviste ahí dándole al pecado. ¿Cuál es el pago de eso? ¿Con qué paga? Con muerte, con separación de Dios. Primera a los Corintios, con esta termino, Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Pero si lo quiere abrir ahí nada más para que lo tenga, porque dice hay unas pocas de diferencias. Dice,
Pues por un mismo espíritu, es la misma palabra pues en un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Eso es estar en Cristo. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu quiere decir, todos fuimos partícipes, hemos sido partícipes de un mismo espíritu. Todos los que hemos creído formamos parte del mismo cuerpo de Cristo y tenemos el mismo espíritu de Cristo. La justificación, mis amados, por la fe, incluye siempre de inmediato una manera de vivir de gratitud, por ende de santidad para la gloria de Dios. ¿Sí? Porque ya no es yo me lo gané, dame lo que me corresponde. Es, Señor, tuya es toda la gloria. Quiero vivir para ti. Ese es el resultado que llega a alguien cuando entiende que ha sido rescatado de su vana manera de vivir que heredó de sus padres. O sea, es decir, la vida natural. Ese es el resultado. Señor, voy a vivir para ti. Tú diste tu vida por mí. Tú pusiste tu vida en favor mío. Ahora yo quiero vivir para ti. En toda mi forma de vivir y pensar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le damos gracias a Dios. Y quiero terminar con esta frase o con esta idea o con este concepto. ¿Cuántos entienden lo que es teología? Bueno, teología es una palabra que se divide en dos, es una yuxtapuesta, ¿verdad? Teos y logos, Dios y tratado, es decir, el tratado de Dios, el conocimiento de Dios. Y para muchos decir teología es así como que algo frío, pero es algo maravilloso porque conocer a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren conocerle más? Ahora, póngame atención. La verdadera teología o el verdadero conocimiento de Dios no es solamente un asunto de doctrina. No es solamente un asunto de que tengo conocimiento de, yo ya me sé esta y esta y esta y esta doctrina bíblica. Esa es la verdadera teología. No, esa no es la verdadera teología. La verdadera teología es un asunto de vida. Está bien, tengo la doctrina correcta que me lleva a la conducta correcta. Y no es nada más lo que sé. No es nada más conocimiento. Es práctica, es vida en el Espíritu. ¿Está bien? No se limita a la revelación de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos saben lo que Dios hizo por usted? A ver, ¿cuántos están bien claros de lo que el Señor hizo a favor suyo? Bueno, no se limita a eso, aunque eso es el fundamento. Eso es algo muy esencial. La verdadera teología, el verdadero conocimiento de Dios, ¿verdad? También resalta o nos deja ver lo que nosotros, por su gracia y por su poder, debemos hacer. ¿Está bien? ¿Quiere cerrar sus ojos conmigo y decirle, Señor, permítenos por tu gracia y por tu poder, Señor, vivir para ti como es debido? Permítenos vivir para ti como tú lo estableces, Señor. Permítenos, Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que aprendemos con respecto a ti, mi Señor, lo podamos vivir. Que ese amarte a ti y ese amar a los hermanos sea algo tan natural para nosotros como el respirar. Que podamos vivir vidas de obediencia, ciertamente de conocimiento,
pero de obediencia a ti, para la gloria tuya. Y que tú siempre recibas el honor, que siempre recibas la gloria, Señor, en todo lo que hacemos, y en todo lo que hacemos se deje ver tu obra, que somos fruto, resultado tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.